Un saludo, estimados alumnos. En esta oportunidad les estoy grabando un video de explicación de los trabajos grupales válidos para la nota de la primera unidad y de la segunda unidad. En esencia, el trabajo consta de dos partes. La primera parte es un trabajo para la primera unidad que consta del 15%, que sumado al 15% del primer examen harán un total del 30% de su primera nota. Y la segunda parte del trabajo es lo mismo. Cuesta el 15%, lo mismo que su examen, haría ahí otro 30%. Sumadas ambas unidades harían un 60%, dejando para el examen y el trabajo grupal final una nota del 40%, ¿verdad? Bien, vamos entonces a explicar el trabajo correspondiente a la primera unidad. Eh, el objetivo sería explicar cuál es la base filosófica y científica de la verdad. Aquí aparece un dato que por favor no lo tomen en cuenta, que se me escapó cuando estaba haciendo otros cálculos. El valor del trabajo es del 15%, no del 5% de la nota global. Por favor, que quede claro, ¿verdad? Bien. En la metodología, el tema a desarrollar deberá estar centrado en contestar las siguientes preguntas. Primera pregunta. ¿Existe la verdad? Demuestre desde la perspectiva de la ética. Hay un principio esencial, que la verdad existe, la verdad es, aunque no me guste la verdad. Y eso es lo que quiero que me demuestren desde la perspectiva de la ética, que la ética puede ampararse en la verdad para decir que la verdad existe. En esencia, pues nosotros estamos teniendo una postura en contra del relativismo, porque el relativismo es toda una construcción filosófica que niega la posibilidad de la objetividad de la realidad, lo cual científicamente es indemostrable. Bien, segundo punto, la verdad es relativa. Explique por qué la verdad no puede ser relativa. Ya les di una razón. Tendrían ustedes que razonar y que buscar por qué la verdad no puede ser relativa. Encontrar mejores argumentos, algunos textos filosóficos o cosas que les ayuden a plantear mejor el tema. Bien, el ensayo deberá tener 4 páginas en letra calibre 11 a doble espacio. Puede elegir libremente el título, ¿verdad? Usted le pone ahí la ética, la verdad es relativa, etc. La redacción es libre, pero deberá ser original. No se admite el copy-paste. Todo el texto que no es propio deberá ser citado conforme a la regla de APA para ensayo. Para ayudarles con ello, pues, es necesario eh, leer el artículo de Joseph Ratzinger. Bueno, esta forma parte de del tercer punto de la nota. Lea el artículo de Joseph Ratzinger. ¿Es el relativismo una condición de la democracia? Mínimo 4 páginas. O sea que este primer trabajo consta de 2 partes. La primera parte es la redacción sobre el ensayo sobre la verdad y la segunda parte, pues que ocupa el tercer punto en esto, que sería
Es el artículo de Joseph Ratzinger, que fuera después el Papa Benedicto XVI. ¿Es el relativismo una condición de la democracia? Y vamos a contestar. ¿Por qué el relativismo no puede ser una opción ni la única garantía para la democracia y su ejercicio? De hecho, algo dice Ratzinger en el artículo. Y aquí nosotros lo podemos buscar. ¿Por qué hablo de Ratzinger y no del Papa Benedicto XVI? Es porque en el momento en que se escribió este ensayo, el Papa era cardenal. Bueno, el que después sería el Papa era cardenal en esa época y utilizaba su nombre de pila, ¿verdad? No el nombre de Papa. Entonces, bueno, vamos a buscar ahorita, mis estimados, el texto de dicho artículo que se los he adjuntado. Aquí lo tenemos y lo podemos ver ahorita. Echémosle una mirada. Dice, ¿es el relativismo una condición de la democracia? Y da una introducción, ¿verdad? Sobre una breve biografía resumida del Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Y el avance del trabajo es lo siguiente, ¿verdad? Ratzinger se pregunta si en la democracia debe existir un núcleo no relativista. La respuesta es sí, ya que todos aceptan que los derechos humanos no están subordinados al imperativo del pluralismo, lo que significa que un fundamento de verdad resulta imprescindible para la supervivencia de la democracia. Eh, el pluralismo podría decir de que los derechos humanos deberían subordinarse al número de personas que los apoyan, pero la verdad es que los derechos humanos existen y están presentes independientemente que nos guste a una mayoría o no. ¿Por qué? Porque como pudimos ver en el esquema de desarrollo moral de Colbert, los derechos humanos son el cuerpo legal más elevado al que la humanidad ha podido llegar y por supuesto ese cuerpo legal ha sido adoptado por todas las naciones del mundo y con el propósito de generar convivencia pues se necesita de que ello tenga vigencia. Bien, siempre vámonos para el artículo que de pronto lo perdí. Permítame un segundo que no sé qué se me hizo este artículo. Bueno, seguimos aquí. Yo que lo tengo acá. Vamos a ver. No. No. Bueno, abrámoslo de nuevo. Aquí está. Bien. Dice, por un lado, la postura radicalmente relativista que quiere desterrar del ámbito político el concepto del bien. Es una conclusión bastante delicada. La postura relativista que la manejan organismos de poder, ¿verdad? Eh, considera que el concepto de bien es peligroso para la libertad. Aquí es donde viene parte del debate, ¿verdad? Y que rechaza el derecho natural, ¿verdad? Hay un derecho natural sobre el cual se ha construido la base de los derechos humanos, el derecho a la vida que comienza desde la concepción. La democracia consiste, en este caso, esencialmente en los mecanismos de las elecciones. O sea, seleccionar al núcleo de funcionarios que habrán de manejar el Estado como tal. Y el Estado es la zona donde vivimos y a la cuales tenemos que tributar. Hoy modernamente así tendría que entenderse. Para que el funcionamiento del Estado sea óptimo. Sin el Estado
A lo mejor pues no tendríamos carreteras, no tendríamos parques, no tendríamos planes de desarrollo, no sabríamos cómo asignar recursos para el desarrollo. O sea, es una utopía realmente que el Estado desaparezca como tal. Lo que muchos liberalistas piensan o libertarios piensan es que el Estado se tiene que reducir a su mínima expresión dentro de lo más sensato. Bien, por otro lado, habla que la posición contrapuesta señala que la verdad no es un producto de la política, sino que la precede y la ilumina. Esto es importante porque la política existe y persiste gracias a que antes ha existido la verdad y la verdad existe porque es una realidad objetiva. Bueno, ahí sigan leyendo el artículo. Van a ver el caso de Pilato con respecto a qué es la verdad. Esto es importante, ¿verdad? Pilato se convierte en una figura emblemática de la democracia relativista y escéptica, que no se funda ni en valores ni en la verdad, sino que en procedimientos. ¿Por qué Pilato es condenable? Porque se centra en el procedimiento y en su interés y no en la verdad. Y bueno, terminan de leer el artículo y ustedes van a contestar lo siguiente. Vamos a ver. Siempre se me pierde esta vaina, no sé por qué. Aquí está. Vale. Bien, después de leer el artículo tienen que contestar por qué el relativismo no puede ser una opción ni la única garantía para la democracia y su ejercicio. B. Los derechos humanos no están subordinados al imperativo de la tolerancia y del pluralismo, sino que son el contenido de la tolerancia y la libertad. Y aquí le damos respuesta a Karl Popper con su cuestionamiento hacia la tolerancia. Va a decir, el tolerante debe ser intolerante ante los intolerantes, que por ese juego de palabras. Y donde yo les decía que el problema no es la tolerancia en sí, sino, no es el juego de palabras, sino a qué entendemos por tolerancia. Aquí Ratzinger le da la solución. Dice, son el contenido de la tolerancia y la libertad, los derechos humanos. Y ahí está, objetivizó el tema de la tolerancia. Vamos a hacer, vamos a decir que no podemos ser tolerantes con quienes transgredan los derechos humanos. Y por supuesto, siendo esa la ley primaria de la humanidad, eso se puede derivar a todos los cuerpos legales de los diferentes estados. Luego, esta afirmación la van a debatir ustedes utilizando el método dialéctico, que es la tesis, la antítesis y la síntesis. Importante saber que siempre tenemos que analizar las posiciones contrarias. Vamos a analizar la propuesta inicial afirmativa, que es la tesis, y vamos a analizar igualmente su opuesto con los argumentos que tiene. Entonces, cuando yo les pido esto es que analicen el relativismo analizando cuáles son los puntos fuertes del relativismo para ver si ciertamente se sostiene. En el proceso de síntesis que se hace la negación de la negación, es decir, negamos lo anteriormente afirmado y tratamos de producir un nuevo pensamiento, que va a ser síntesis de la tesis y de la antítesis. Ese va a ser el método dialéctico y eso es lo que yo les quiero legar un poco para que de alguna manera ustedes aprendan a leer la realidad, sobre todo en los términos filosóficos, políticos y de debate.
Vaya, el punto C, posición relativista. El bien es peligroso para la libertad. ¿Qué puede ser el bien peligroso para la libertad? Bueno, ahí ustedes tienen que leer ese contenido y tienen que debatir esta afirmación analizando los pros y los contras y destacar qué es lo que pesa más dentro del concepto de realidad. A ver, ¿por qué se podría considerar el bien peligroso para la libertad? Entonces habría que entender qué entendemos por libertad para que consideremos que el bien es peligroso. Bien, el punto 4 debata la tesis no relativista, que es la verdad no es producto de la política. ¿Y qué es la política? Pues entonces me pregunto eso yo. Bueno, la política es la rama de la convivencia humana que permite generar consensos alrededor de un contrato social, de una manera de convivir y de un sistema social y un sistema económico. Pero como veremos, existen diferentes sistemas políticos. Casi toda la Europa antigua es monárquica. Acá en Latinoamérica, que alguien intente instaurar una monarquía podría provocar no solo sorpresa, sino que una gravísima oposición, aparte de que la monarquía no se considera como tal, pero por otro lado, la democracia, que es el gobierno de las mayorías, ha demostrado que no es del todo perfecta, ¿verdad? Y está también el tema del socialismo y el tema del comunismo, donde se supone que se ha superado el socialismo y se ha llegado a la evolución máxima de la convivencia en la cual se suprime el Estado. Mucha gente no conoce esto, no conoce que el comunismo suprime al Estado, que es una cosa que también persiguen los libertarios, como el presidente Milei, la supresión del Estado. Y una de sus promesas básicas, que obviamente no lo va a hacer en estos primeros años, es la desaparición del Banco Central como tal para que dejar que la economía se regule a sí misma. Un, una cuestión que es de mucho aventuramiento, pero acá habrá que ver si es capaz de lograr suficiente consenso político como para poderla desarrollar. Fíjense que cuando habla de consenso político hablamos de medidas o de políticas públicas que se toman en el afán y en el interés de crear una convivencia social, que no siempre está ligado a la verdad, sino que a los intereses. Al buscar una convivencia vamos a tener que aceptar cosas que no son verdad. Entonces, les pido cuatro argumentos a favor y cuatro en contra de esta afirmación. Repito, tesis no relativista. La verdad no es producto de la política. La verdad es independientemente de la política, señores. Lo que es verdad es que usted no ha sabido manejar la economía. O que usted, señor presidente de cualquier país, no ha sabido manejar sabiamente los recursos que han sido puestos bajo su responsabilidad. Y analicemos el punto a favor, ¿verdad? La política no debería determinar la verdad. La verdad existe, la verdad es que usted tiene tantos millones de pobres y que todas las acciones que ha hecho hasta ahorita no han logrado superar la pobreza. O en el caso de China, mire en China qué es lo que está pasando. China sacó en los últimos 40 años a más de 800 millones de personas de la pobreza. ¿Cuántos habitantes tiene El Salvador? Aprox. Unos 10 millones de habitantes tiene El Salvador.
Y no hemos podido sacar 10 millones de la pobreza y China sacó a 800 millones de la pobreza. Y los tienen en un nivel medio. Bien, esta es la segunda parte. Y luego el trabajo correspondiente a la segunda unidad. La lectura yo se las puse a continuación aquí. Esto es tomado de un libro. eh, Aquí lo tengo, por cierto. Vamos a ver. Más una ojeada y solo para que lo vean. Que el libro es Ética en los negocios. El libro de Manuel Velázquez. Este es el libro del editorial Pearson y Prentice Hall. Y es todo un tratado sobre la ética. Y dentro de eso, pues, llegamos a ver esta parte que nos interesa para que hagan y puedan hacer ustedes su trabajo, ¿verdad? Aquí la tenemos. Vamos a ver si miramos. Bueno, vamos a leerla directamente del tema. Vamos a sacar el artículo ahí para que... Aquí está. Bueno, eh, argumentos en pro y en contra de la ética de los negocios. Puede parecer increíble, mis estimados, pero sí hay gente que dice de que no es beneficioso que haya ética en los negocios. Y ahí hay un principio, o sea, como que se parte del principio de que para hacer buenos negocios siempre tiene que haber un componente malvado. Y ese argumento se basa en suposiciones cuestionables. Pues ustedes tienen que leer este artículo, no es muy largo, es fácil de leerlo, pero a medida que lo vamos leyendo debemos tomar nota, ¿verdad? Por eso se hacen grupos para que ustedes puedan contestar lo siguiente. Primero, se trata de hacer mapas mentales detallados, pueden ser varios para cada ítem que expliquen lo siguiente. Primero, las objeciones en contra del punto de vista de que los estándares éticos deben aplicarse al comportamiento humano en las organizaciones de negocios. A ver, ¿cómo podría objetarse esto? Pues busquémosle. Por eso tenemos que hacer uso del análisis dialéctico. Otra manera de plantear el análisis dialéctico es pensar en los pros y los contras y una conclusión, que es lo mismo que decir tesis, antítesis y síntesis. Bien, luego los argumentos acerca de que la ética debe introducirse en los negocios. Del mismo modo, vemos los argumentos en contra y aquí los argumentos a favor. Vamos a extractar luego en el punto 3 conclusiones opuestas y coincidentes, es decir, habrán algunos que se opongan a que la ética en los negocios se utilice y dan sus razones economicistas, ¿va? Como diciendo, estamos metiendo la mano en un terreno donde deberíamos dejar actuar a la economía y al mercado. Como que si los mercados están cargados de ética también. Si bien es cierto, la ética podría intervenir acá, pero es en favor de evitar un mal mayor, como lo que sucedió acá nada menos, pues, el sitio del niño, lo vimos al inicio de esta materia. En sitio del niño hubo una contaminación por plomo de la cual ahorita los niños todavía continúan sufriendo esas secuelas. Bien, sacar conclusiones al menos en 5 aspectos sobre la
conveniencia o no de introducir la ética. O sea, la pido para ambas posturas. Y luego que ustedes me hagan un mapa mental de cómo entienden el dilema del prisionero. El dilema del prisionero parte de un supuesto que está graficado en este cuadro. El dilema del prisionero es una situación en la que dos partes deben elegir entre dos opciones: cooperar con la otra parte o no cooperar. Y ahí, ¿qué pasa cuando cooperan? ¿Qué pasa cuando uno coopera y el otro finge cooperar? Cuando uno se niega a cooperar y cuando el otro coopera, y se va analizando todo eso, y las conclusiones permiten tener eh, una tabla de verdad, se le llama esto, ¿no? Es una tabla de cosas que pueden ser y cómo interviene aquí la organización de prisiones para evitar que lleguen a acuerdos. Y aquí, ¿cómo debe leerse este cuadro? El prisionero A coopera con el prisionero B. Y por el otro lado, el prisionero B coopera con el prisionero A. A obtiene un año y B obtiene un año. Porque se parte del principio que si cooperan, solo le van a dar un año más de prisión. ¿Y qué pasa si el prisionero B no coopera con el prisionero A? Aun cuando el prisionero A coopere con el prisionero B, pues como que las penas van a ir aumentando, ¿va? El artículo es corto y bien directo y bien claro y resuelve de una manera lógica el gran problema de la ética en los negocios. Bien, estimados, esta es la grabación. No quiero abrumarlos con mucho detalle, pero si hay alguna dificultad, pues no duden en llamarme o colocarme un correo o un WhatsApp, ¿verdad? Bueno, bendiciones a todos. Eso sí, si me escriben, por favor, identifiquen. No me van a poner hola. Y yo, ¿quién sé quién es hola? No, pongan buenas o hola, licenciado, soy fulano de tal, alumno suyo de tal materia y de tal sección. Y ahí muere, ahí está. Ahí ya me ubico usted. Bueno, bendiciones entonces.